Hola, Dios te bendiga, te saluda Nati Maldonado. Hoy quiero invitarte a escuchar la palabra de Dios, un momento para meditar en ella y para comenzar el día de la mano de nuestro Dios. Prestemos atención. El tema de hoy se titula El milagro de la conversión. Quiero que vayas conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del milagro de la conversión. Sí, en nuestra vida diaria necesitamos una conversión totalmente, que Dios haga en nosotros una transformación, un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nos bautizamos y aún seguimos cometiendo errores. Sabemos que no es fácil, en este caso, mantenernos firmes, pero necesitamos agarrarnos de la mano de nuestro Dios. Y el día de hoy quiero contarte una historia que va a hacer referencia a lo que muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos. Y es la historia de un lobo. Este lobo nos va a representar a nosotros, ¿sí? Antes de haber entregado nuestra vida a Dios. Y el versículo que leíamos dice que necesitamos nacer de nuevo, ¿cierto? Para ver el reino de Dios. Y vamos a escuchar la historia. Resulta que ve un lobo. Y este lobo iba por el campo y de repente llega y ve de lejos a un rebaño de ovejas. Y él las comienza a contemplar primeramente con ganas de comérselas. Pero resulta que cuando las comienza a ver poco a poco, se da cuenta que estas ovejas tenían algo peculiar. Y eran totalmente diferentes a los demás animales. Esta oveja era tranquila, paciente, esperaba tranquila, obedecía a su pastor, seguía la voz de su pastor y hacía caso. Era una oveja tranquila. Así que el lobo le pareció peculiar su manera de comportarse, su comportamiento, su actitud, ya que era totalmente lo contrario al lobo. El lobo se la pasaba era por allá, para acá, corriendo. Entonces a él le impresionó la manera de la oveja. Así que él las miró y dijo: yo quiero ser como una oveja. Yo quiero ser como una oveja. Así que este lobo agarró y dijo: pero yo no me puedo acercar a las ovejas como un lobo. Yo necesito vestirme de oveja, porque si yo voy como un lobo, las ovejas se van a asustar. Entonces este lobo toma la decisión de bautizarse. Él, por una emoción de yo quiero ser como una oveja, porque en su corazón ya estaba el anhelo de ser una oveja, pero él decía: ¿cómo voy a ser una oveja si soy un lobo? Nosotros hoy en día nos es difícil ver de que un gato se convierta en un perro, ¿cierto? Un loro se convierta en un águila, y así sucesivamente. Pero para Dios no, para Dios es todo posible. Entonces este lobo toma la decisión de bautizarse, se bautiza y se coloca, en este caso, el vestido de oveja, ¿sí? El traje de oveja. Y se va donde las ovejas. Y llega la hora de comer y las ovejas comienzan a comer su pasto y él nota la cara, expresión de las ovejas que les parecía agradable, era rico ese pasto. Y él prueba su pasto en su boca y dice: wow, qué desagradable. No le hallaba sabor. Y el pasto va a reflejar la palabra de Dios. A él no, a pesar de ser bautizado, la palabra de Dios a él no le daba gusto todavía, no sentía ese ánimo. Entonces pasaron los años, pasaron 2, 3, 4 años y el lobo se cansa, no puede más. Entonces él espera que no haya nadie a su alrededor, se quita el traje de oveja, lo lanza debajo de unas piedras y se va por el mundo otra vez a navegar por el mundo, a ir a tener una vida desordenada y todo. Y el viernes en la tarde vuelve a llegar a la iglesia, se baña, se arregla, se pone su traje de oveja y el sábado o el domingo ya está en la iglesia. Y hermanos, muchas veces pasa en nuestra vida como la del lobo. No tenemos aún el milagro de la conversión que Cristo haga en nosotros. Entonces aquel lobo cansado, llega un momento en que él estaba en ese trajín, iba para donde las ovejas, yo me coloco mi vestido de oveja y de repente vuelvo y me suelto al mundo. Y entonces este lobo se cansó de tener una vida prácticamente hipócrita. Entonces este lobo agarra y dice: yo no puedo más. Entonces se dirige a Dios y le dice: Señor, transfórmame. Yo quiero tener un cambio.
Yo quiero que seas tú tomando mi vida por completo. Quiero que hagas una transformación en mi vida y que hagas algo acá en mi vida. Así que este lobo le ora a Dios por horas, y Dios con su toque divino lo toca y lo convierte en una oveja. Ya no era un lobo vestido de oveja, ahora era una oveja completamente, con dientes de oveja, con pelo de oveja, con orejas de oveja, con cuerpo de oveja. Era una oveja completamente. Así que esta oveja ya se va donde está el rebaño de las demás, comienza a comer su pasto y le parece tan pero tan agradable. Y eso refleja, hermanos, que muchas veces hemos sido bautizados y hemos sido bautizados por emoción. Este lobo se bautizó por una emoción, quería ser como las ovejas y había ese sentir en su corazón, pero no había un fundamento, algo que él de verdad quisiera un cambio. Hasta que se cansó de tener una vida así, fue a Dios y le pidió perdón. Fue a Dios y le dijo: Señor, yo quiero que tú me transformes. Y hoy es necesario decirle a nuestro Dios que Él sea transformándonos, quitando a veces aquellas cosas que nos arraigan al pecado, nos arraigan a las demás cosas que no tenemos que hacer. Y si nosotros vamos a Dios, Él nos responderá. Vamos a leer Segunda de Crónicas para lograr comprender qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que estamos hablando. Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 4: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este lobo lo que necesitaba era un cambio completamente. Se humilló ante Dios, oró a Dios y ahora Dios transforma y perdona cada uno de sus pecados. Entonces necesitamos hoy ser como este lobo, tomar la decisión precisa. Cuando leemos la historia de Pablo, notamos que Pablo era una persona totalmente alejada de la iglesia. Era una persona que no hacía las cosas bien, incluso consentía la muerte de Esteban, que fue un hombre de Dios, y cometió varios errores. Pero llega el momento en que Dios lo llama, Jesús lo llama, y él en este caso es transformado. Se le caen las escamas que tenía en los ojos porque no lograba ver que estaba haciendo las cosas mal, y ahora comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Llega el momento de tener un momento a solas con Dios, reflexionar, y se da cuenta de sus errores, de todo lo que cometió. Pero ahora Dios le da una nueva oportunidad, y como le dijo en ese momento a aquel hombre de Dios que iba a quitarle las escamas de los ojos, que aquel hombre, Pablo, iba a ser un instrumento usado en las manos de Dios. Entonces necesitamos el día de hoy pedirle a Dios que sea transformando nuestras vidas, y vamos a leer algunos versículos para lograr comprender qué dice la palabra de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9, dice así. Vamos a leer el versículo. Dice: porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará a vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a Él. Entonces nos deja un claro ejemplo: ir a Dios, volvernos a Él y buscar un arrepentimiento sincero y una conversión. Hace poco hablaba con un amigo y contábamos de que muchas veces muchas personas se bautizan por emoción. Tomar la iniciativa del bautizo es algo que es un compromiso con Dios. No es algo que vamos a bautizarnos y ya y seguimos en lo que estábamos. No, es un compromiso que debemos asumir, que debemos cumplir. No es fácil, pero al igual que Elías, la vida de Elías era un hombre con pasiones semejantes a la de nosotros. No era quizás un hombre totalmente perfecto, pero este hombre oraba a Dios y dice que oró para que no lloviera, y no llovió. Su fe en Dios estaba cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, quizás a veces pensamos de que cometamos muchos errores y quizás pensamos que los personajes de la Biblia eran muy perfectos. La verdad no lo eran personas que se equivocaron y se equivocan igual que nosotros. Pero la gran diferencia era que a pesar de aquellas cosas que estaban equivocados o que se equivocaban, eran personas que aún confiaban en Dios a pesar de la dificultad. Entonces es lo que tenemos que tener el día de hoy presente. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios
por este momento de enseñanza que hoy nos ha permitido y porque hemos podido comprender la palabra de Dios. Así que oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora, Padre, porque nos permites un momento más poder estudiar tu santa palabra. Gracias porque tu misericordia, Padre, se renueva cada mañana para con tus hijos. Gracias porque nos permites respirar, nos permites ver, nos permites caminar, nos permites leer de tu palabra y así orarte también. Gracias porque hemos podido comprender que necesitamos una transformación total de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente y ser, Señor, vasos de honra y santificados para ti, para toda buena obra. Señor, ayúdanos a comprender siempre tu palabra, danos la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento para saber siempre, Señor, hacer las cosas buenas y tomar buenas decisiones, así como las tomó Daniel en un momento en el que se encontraba en medio de tomar 2 decisiones, Señor. Ayúdanos siempre a tomar decisiones buenas y no equivocadas y permítanos seguir llevando la palabra de Dios a todo pueblo y a toda nación. Bendícelo, Señor, y te encomiendo a este hermano, que seas tú transformando su vida y ayudándolo para mejor. Perdona, por favor, cada uno de nuestros pecados, porque en Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, esto ha sido la enseñanza del día de hoy. Recuerda compartir la palabra de Dios para que el mensaje pueda llegar a muchas y muchas más personas y así pueda impactar muchos corazones y muchas almas lleguen a los pies de Cristo. Así que Dios te bendiga. Espero haya sido de gran bendición este devocional para ti. Me despido no sin antes invitarte a mi página en Facebook como Nati Maldonado. Allí podrás encontrar cada devocional.